Hermanos y amigos, la Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros cometemos algún error, alguna falla, generalmente buscamos un segundo intento o una segunda oportunidad. En el campo espiritual, cuando cometemos pecado, cuando cometemos alguna falta o desobediencia ante Dios, también podemos ir en busca de una segunda oportunidad y Dios nos espera para darla. Sobre este tema trataremos en esta mañana. Pero antes de iniciar el mensaje de la palabra de Dios que tenemos preparado para este día, acompáñanos en un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada Comprado con sangre por Cristo. Gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo él me hace sentir, él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito, en todo momento y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo Gracias por habernos acompañado en un momento de alabanza. Ahora te invito a que escuches el mensaje de la palabra de Dios que tenemos para este domingo titulado Una segunda oportunidad en el Señor. Pero antes, acompáñanos en un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias porque nos permites compartir tu mensaje a través del internet y de las redes sociales. Señor, nosotros sabemos que somos pecadores, que nuestra naturaleza siempre nos orienta a cometer una u otra falta contra ti. Ante esto, Señor, nosotros no podemos presentarnos así ante tu presencia, porque de esa manera perdemos nuestra comunión contigo. Pero gracias a tu misericordia, Señor, tú nos ofreces una segunda, una tercera y X oportunidades
para poder redimir nuestras faltas y restablecer nuestra comunión contigo. Claro está, para aquellos que te han recibido. Señor, te pido en esta mañana que tú nos orientes acerca de esta enseñanza, acerca de esta doctrina. Permite, Señor, comprender de que tú, en tu misericordia, nos estás esperando con los brazos abiertos para nosotros poder volver a ti. Que el mensaje, Señor, cale en lo más profundo de aquellas personas que necesitan, Señor, en lo más profundo de su corazón, esa necesidad de poder reencontrarse contigo. Gracias, Padre. Te pedimos esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En algún momento u otro, todos necesitamos una segunda oportunidad ante Dios. Porque por nuestra naturaleza humana, en muchas ocasiones, nosotros le fallamos. Tomamos una decisión sabiendo que no es la correcta. Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, los deseos o por las presiones de otras personas y cometemos errores muy penosos en nuestras vidas. A veces, cuando hemos caído, tenemos una emoción conflictiva. En tales situaciones podemos estar cerca de Jesús por un lado, pero por otro estamos avergonzados y nos preguntamos si Él nos llamará de vuelta otra vez. Puede que te encuentres sintiendo culpable por tus errores, por cómo trataste a alguien o por una decisión que tomaste. Pero, amigos o hermanos, déjenme decirles que Dios es paciente y amoroso y va a continuar esperando que tú regreses a Él. El Señor es justo. No negaremos que al Señor le desagrada la desobediencia y la castiga, pero también es misericordioso y puede darte una segunda y nuevas oportunidades. Es increíble cómo, sin merecerlo, Dios nos da nuevas oportunidades. Por naturaleza somos rebeldes y pecadores, mas Dios no nos ve como somos, sino cómo llegaremos a ser cuando nos encontremos realmente ante Él y cuando experimentemos una transformación que solo es posible en el ámbito sobrenatural, y esto ocurrirá cuando Cristo venga por segunda vez. La palabra del Señor nos dice en Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 4, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Todos necesitamos una o más oportunidades. Sin ellas, que son una manifestación de la gracia de Dios, seríamos rechazados, incluso aún después de haber hecho a Jesús nuestro Señor y Salvador. Nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo, y por lo tanto, usted y yo ya no debemos hacer las cosas que antes hacíamos. No podemos jugar con Dios, porque Él es amor, pero también Él es fuego consumidor de justicia. Hay personas que se confunden y piensan que como Dios es bueno, Dios no castiga. Pensar eso es un error. Si Dios ha sido capaz de dejar que su propio pueblo, Israel, sea llevado cautivo y atormentado por otros pueblos, es porque ellos se portaron mal y abusaron de la bondad y la misericordia de Dios. Dios es bueno, pero no tendrá por culpable al culpable por inocente, especialmente si ya conoce las Escrituras. Si usted conoce la palabra, usted es responsable de lo que sabe y tiene que vivir por esa palabra. El castigo para alguien que conoce la palabra y que desobedece es peor. Si bien la salvación no se pierde, el desobedecer al Señor traerá para tu vida la pérdida de la comunión con Dios, la pérdida de bendiciones y que te vaya mal
en esta tierra. La ilustración del alfarero que vimos en estos versículos no solamente demuestran el derecho de Dios a dar juicio, sino también su derecho de mostrar misericordia hacia nosotros. Dios es libre de trabajar con una vasija que se había echado a perder si Él escoge hacerlo. Sin embargo, Él también tiene el derecho de quitarle a un creyente que desobedece todo el bien que había hecho por Él, si este creyente hace lo malo ante los ojos de Dios. El creyente es representado por el barro en este versículo, y Dios es representado por el alfarero. Un barro con mucha suciedad es muy difícil de moldear. Por esta razón, si el barro se quiebra en las manos del alfarero, la culpa es del barro y no del alfarero. De igual manera, si algo está saliendo mal en nuestras vidas y estamos en las manos del gran alfarero que es Dios, la culpa es nuestra y no de Dios. Así que es nuestra responsabilidad darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal ante los ojos de Dios. Al igual que el barro necesita agua para ablandarse, la palabra de Dios, la Biblia, es la que ablanda nuestro corazón y puede moldear nuestras vidas, siendo de gran bendición para nosotros. Si eres barro que se ha contaminado, Dios quiere volverte a moldear. Pero para eso, tienes que volver a la palabra de Dios, la Biblia, para que te limpie. Y debes dejarte en manos del alfarero, las manos de Dios, para que Él pueda corregir tu vida. Lo que nos contamina es el pecado, la desobediencia a Dios y a sus mandamientos que están en la palabra, que están en la Biblia. Así que, cuando pecamos y nos encontramos lejos de Dios y en gran necesidad, ¿nos dará Dios una segunda oportunidad? Y sí, la respuesta es sí. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer para recibir esa segunda oportunidad? Veamos los siguientes principios al respecto. El primer principio. Aunque hayas pecado, Dios tiene el oído presto a tu clamor. Está escrito en Salmos capítulo 130, versículos 1 y 2. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. El tema general del Salmo podría ser la esperanza. Vista desde un punto de referencia en el que el salmista, el rey David, que escribió este salmo, estaba desesperado por la realidad espiritual de su propia alma. Y esa esperanza para la limpieza total de los pecados se encuentra únicamente en Cristo, quien vino para redimir nuestros pecados e iniquidades. Este ejemplo de verdadero arrepentimiento que hace David comienza con un grito que sale de lo más profundo de una vida sumida en la iniquidad, en la maldad, en el pecado, luego de haber caído profundamente en este pecado, y termina con la seguridad de que Dios lo redimirá literalmente de todos sus pecados. Desde las profundidades de la desesperación, el salmista David clamó a Dios. La desesperación nos hace sentir a nosotros aislados y lejos de Dios, pero ese es el preciso momento cuando nosotros necesitamos más de su ayuda. La desesperación por el pecado no nos debe llevar a la autocompasión, haciendo que pensemos más en nosotros que en Dios. En vez de eso, nos debe llevar a la confesión y después a la misericordia, perdón y redención de Dios. Cuando nos abrume un problema, la autocompasión solo incrementará la desesperanza. Sin embargo, el clamor a Dios vuelve nuestra atención al único que en verdad puede ayudarnos, el Señor. Segundo principio. Él te limpiará de tus pecados si los confiesas, pides perdón y te arrepientes.
La palabra del Señor nos dice en Salmos capítulo 130, versículos 3 y 4, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. La culpa tiene el terrible poder de paralizar. Paraliza la vida, los planes y nuestros sueños. Nos hace sentir sucios, indignos y sin derecho a nada. Hay mucha gente fracasada en la vida porque inconscientemente aceptó la derrota como una forma de autocastigo. Esa gente cree que el sufrimiento que la culpa le produce puede, de alguna manera, ganar un punto a su favor delante de Dios, pero esto no es así. El salmista conocía muy bien el peso de la culpa en su corazón. Por eso menciona a Dios 2 veces en esta frase tan corta y nos dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Cuando David cometió pecado, se sentía como polvo. Por más que intentase justificarse de la culpa, su iniquidad lo condenaba. El pecado mata. Mata lentamente, poco a poco, de una manera imperceptible. Al comienzo todo parece maravilloso, tú sientes sensaciones que nunca antes sentiste. Te sientes libre como un ave, tomas tu vida y vuelas por el mundo sin límites ni fronteras, por donde quiera que tu imaginación te lleve. Pero el tiempo pasa, implacable, cruel, insensible. Y cuando tú comienzas a darte cuenta de los estragos en tu vida física, moral o psíquica, ya es tarde. No hay duda de que el pecado mata. Nadie ni nada subsiste ante el pecado. Por eso, la única solución está en el perdón. Y el perdón solo puede alcanzarse a través de Jesús. Este don divino es ofrecido gratuitamente a todos, pero solo lo reciben los que lo reverencian, es decir, los que le temen. Y este temor no tiene nada que ver con el miedo. Es resultado del amor nacido de un corazón agradecido que aprendió a confiar en Dios y a creer en sus promesas. Y todo esto empieza con aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. El perdón de Dios no es porque sea indulgente hacia el pecado, sino porque quiere producir en nosotros una reverencia nueva. Al ver la inmensidad de su gracia y amor hacia nosotros en Cristo. Como Dios te ama, no basta solamente con perdonarte y dejarte abandonado en tu pecado y las consecuencias de él. Dios quiere limpiarte y quiere levantarte para que camines con él. Esto tiene que ver con un verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento es uno de los primeros principios del Evangelio y es esencial para nuestra felicidad en esta vida y por toda la eternidad. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar, un cambio en el corazón que brinda una nueva perspectiva delante de Dios, de uno mismo y delante del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. El arrepentimiento es motivado por el amor a Dios y el deseo sincero de obedecer sus mandamientos. Si tienes algún tipo de vicio, tienes que dejarlo. Si tienes algún tipo de conducta que sabes que desagrada a Dios, tienes que dejarlo. Si estás en una relación con una persona que sabes que está en contra de la voluntad de Dios, tienes que apartarte definitivamente de esa persona. De lo contrario, no será un verdadero arrepentimiento y no tendrás perdón por ese pecado. El tercer principio. Tienes que esperar la respuesta de Dios con fe. La Biblia nos dice en Salmos capítulo 130, versículos 5 y 6,
Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Una de las cosas que debemos saber hacer es esperar en Dios. Muchas veces lo difícil de las pruebas y el tiempo que espera puede provocar que nos apresuremos y los hechos que cometamos pueden ser mucho más erróneos. El no ver inmediato la respuesta de Dios generalmente desespera a muchos y deciden incluso hasta alejarse de sus promesas. Pero el salmista David nos exhorta a confiar enteramente en Dios. Así como los centinelas, los vigilantes, guardan las puertas de una ciudad y esperan ansiosamente los primeros rayos de la mañana, así nuestra alma debe esperar pacientemente hasta ver un rayo de justicia que ilumine nuestra vida. Los centinelas y los vigilantes nunca dudan que vendrá un amanecer y un día nuevo. Nosotros entonces no debemos dudar que vendrá la respuesta de Dios y con ella un día nuevo, o sea, una segunda oportunidad para nosotros. El ser humano está expuesto a pasar por muchas dificultades que pueden provocarle grandes angustias. Pero la Biblia nos enseña que aún en medio de las más terribles pruebas, el hombre puede tener un rayo de esperanza si decide confiar en Dios, entregando toda su vida a Él. Si has perdido tu orientación en la vida y se ha ido en la dirección equivocada, hay buenas noticias. Dios te está esperando. Te considera demasiado valioso para perderte. Él quiere que tú regreses a Él. Y el cuarto principio, la respuesta de Dios es la única que te traerá misericordia y abundante redención. Está escrito en Salmos capítulo 130, versículos 7 y 8. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Al encontrarse en necesidad, muchos se impacientan y se valen de los medios propios o de los consejos de amigos para solucionar alguna situación. No caigas en ese error. Solo servirá para llevarte más lejos de Dios. La respuesta de Dios es la única adecuada y es la perfecta para todas nuestras necesidades. Si buscas a Dios, te limpiará de tus pecados y te levantará de las consecuencias de ellos, para que puedas caminar en comunión con Él. El plan de Dios se deriva de su amor misericordioso por su pueblo, por nosotros los creyentes, sabiendo que no había nada que pudiéramos hacer nosotros para ganarnos el camino hacia su presencia. Él mismo hizo un camino a través de la cruz del Calvario en la cual murió nuestro Señor Jesucristo. Allí, derrotando la muerte, Jesús abrió el acceso a Dios para nosotros. A través de la oración, la palabra de Dios y el Espíritu Santo que vive en el creyente, cada uno puede alcanzar la misericordia del Padre. Cada mañana Dios es fiel, y aunque todos los días nos quedamos nosotros cortos, la misericordia de Dios está al alcance. Esta misericordia es el regalo de Dios para un corazón arrepentido. Dios restaurará un corazón humilde una vez que aceptemos las consecuencias y la culpa de nuestras malas acciones. Tal vez tenemos que devolver algún dinero, pedir disculpas a alguien, pagar una multa o una sanción, recuperar la confianza de otra persona, alejarte de aquellas cosas o de las personas que te alejan de Dios, o corregir un problema que podemos encontrar en nuestra vida. Incluso si eso significa admitir que estábamos equivocados y nos sentimos avergonzados,
Estos pasos importantes deben tomarse para obedecer a Dios y aprender a vivir en obediencia a Él. El propósito de Dios es santificarnos, hacernos más como Jesús y convertirnos en personas amorosas y maduras. Sin embargo, para algunos, estos cambios llevan tiempo. Esta vida es el proceso que nos prepara para la próxima, para la eternidad. Así que, cuando tropezamos y caemos, no debemos rendirnos. Necesitamos levantarnos y mantener nuestro enfoque en el Señor Jesús, incluso si tenemos que cojear por algún tiempo. Por tanto, pon a un costado lo que te lleva al pecado. Fijemos nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Si te has alejado de Dios, puedes volver a Él. Que tu arrepentimiento sea sincero para acercarte a Dios. Si lo haces de corazón, Él te dará una segunda oportunidad y restaurará tu vida. Muchas gracias por tu atención. Ahora, antes de despedirnos, te invito a que nos acompañes nuevamente en un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada En la Cruz.
Hermanos y amigos, hoy hemos visto un tema bastante importante, que el Señor nos puede dar una segunda oportunidad, por más grave que sean los errores que hayas cometido, por más serias que sean las ofensas que tú hayas hecho contra Dios, contra Cristo, Él aún así, en su infinito amor y misericordia, te está esperando. Pero para eso requiere que tú te arrepientas de manera sincera, que te apartes de ese pecado, que te apartes de aquellas cosas o de aquellas personas que te han alejado de Dios. Está en ti, está en tu decisión. Dios te espera, Dios te ama. Antes de irnos, te pido que nos acompañes en un momento de oración final. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu infinita misericordia. Gracias por ese amor Señor en el cual tú nos das una segunda, una tercera, cuarta oportunidad. Padre Celestial, toca Señor en este momento el corazón de aquellas personas, de los jóvenes, las jovencitas, de las damas, de los varones, que en este momento saben ellos, Señor, saben bien que están en falta contra ti. Saben, Señor, que se han alejado de tu presencia, que en lo más profundo de su corazón desean volver a ti, pero aún así se sienten atados por el mundo, por el pecado o por otra situación. Padre Celestial, tú obra en ellos para que puedan alejarse de todas esas cosas y poder volver a ti. Permite que su corazón se ablande, Señor, mediante tu palabra, que ese corazón endurecido, enceguecido, pueda volverte a ver y así, Señor, acercarse nuevamente a ti. Señor, muestra tu infinito amor en ellos. Padre Celestial, también te pido que tú escuches las peticiones de nuestros hermanos y de las personas que nos siguen ante cualquier necesidad que puedan tener, ya sea económica, algún problema familiar o tal vez alguna persona que siente dolor por la pérdida de algún ser querido. Señor, tú fortalécelos y consuélalos. Ayúdanos. Te pido esto, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Nuevamente, muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo la próxima semana a través de nuestras redes sociales. Muchas bendiciones y hasta pronto.